En este capítulo tercero vamos a concentrar la atención en los escenarios de la Universidad Nacional en lo que toca con los asuntos más directos de la democracia y la transformación digital. En un contexto de experiencias notables que en este caso hemos estado recorriendo y en las que la figura de una vicerrectora regional eh, tiene una manera de enfrentar novedosamente las realidades de un departamento como lo es el Cesar. Me refiero a la vicerrectora María Marcela Camacho Navarro, quien es la persona encargada de la última de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. El horizonte sobre el cual camina el reclamo de la transformación de los modos de hacer, vivir, experimentar la universidad pública, hoy es la paz y en esa medida la innovación organizacional, pedagógica y social son la palabra de orden. Y el concurso de grandes pensadores alimentan esa preocupación pedagógica y didáctica. Para este caso, la confluencia de Baruch Espinosa y Antonio Negri son elementos que fortalecen la exploración de lo común y la participación de las multitudes plurales y diversas en una realidad como la colombiana. Cuando nos hacemos la pregunta por la paz, hay dos asuntos centrales a no perder de vista. El reclamo por la inclusión de las grandes mayorías de Colombia que reclaman una necesaria reforma educativa y una incorporación a los saberes orgánica. Y en esa medida hay cuatro asuntos por destacar y que proyectamos también visualmente. Uno es el reclamo por una universidad autónoma y sostenible. Otro, la construcción de nación, una tarea que arranca desde los finales del siglo XIX y en qué medida la paz entonces en esa tesitura se hace cada vez más urgente y demandante. Un tercer asunto es el liderazgo académico para responder a las exigencias de un entorno global y por último y no menos importante, de qué manera se armonizan las funciones misionales con un escenario territorial incluyente donde se juntan valores y acciones transformadoras en cuatro ejes estratégicos que son a los que me he referido. Pero sin duda hay un gran desafío que corresponde a las más urgentes novedades del siglo XXI. Por una parte, la transformación digital y por la otra, un autogobierno en un escenario como el de la Universidad Nacional de Colombia, que desde la experiencia de los años 70 está atrasada en ese punto. La rectoría, que ahora concluye, ha de todas maneras propuesto una fórmula de gobernanza donde se intentó un liderazgo colectivo con un crecimiento colaborativo. Eso es lo que singulariza ese extraordinario laboratorio de la sede de la paz en el Cesar, lo cual implica un cambio cultural que se traduce en una reforma intelectual, moral y educativa.
De esa manera, entonces, ahora que se inicia una nueva experiencia de elegir una nueva rectoría, es qué tanto y cuánto se puede replicar esta propuesta y de qué manera la transformación digital logra resolver los cuellos de botella que aquejan a la Universidad Nacional en su sentido más elemental y básico. Todo esto se concreta, si lo fuéramos a mirar, en lo que ejemplarmente aquí proyectamos, es de qué manera es posible avanzar en los imperativos de la igualdad social. Un reclamo que también lo es del presente gobierno, que por supuesto tiene una conexión con la universidad pública y con la nacional, de hecho, pero desarrollar las reformas sociales y en particular la reforma a la educación superior debe recuperar esas enseñanzas que nos proyectan cuando menos al año 1971. Y desde el 2010 es evidente que las mayorías estudiantiles han levantado esas banderas de transformación e igualdad social. La pregunta es si hay la disposición del propio gobierno y la sociedad para tener un presupuesto adecuado para cubrir esas brechas y al mismo tiempo avanzar en términos de la transformación académica, investigativa y tecnológica, puesto que hay más de uno de los aspirantes a la rectoría que insiste en que tenemos también un tremendo problema con la pedagogía y nuestros salones. Sí, no hay duda, la colombiana es una sociedad racista y la universidad en su acto de examen no puede dejar de descubrirlo. Tampoco es incluyente y vive la experiencia de la misoginia, en lo que eh, particularmente las juventudes debatan y reclaman. La universidad pública, de esa manera, tiene que avanzar en resolver estas problemáticas y al mismo tiempo servir de semilla y multiplicador en los escenarios más amplios de la propia sociedad colombiana. En últimas, estamos en ese punto reclamando una transformación en el sentido común y en particular el que es dominante, esa lectura individualista, neoliberal y que piensa que todo es contabilizable en dinero. Es un reclamo práctico por descubrir el buen sentido en las prácticas más eh, relevantes de la condición de la comunidad universitaria y en esa medida buscamos que la igualdad sea real y efectiva, que es uno de los imperativos no realizados de la Constitución del 91. En todo caso, ante el evento de la sucesión rectoral que le da coherencia a estos esfuerzos de cartas desde cerca, en el interés de establecer una suerte de diálogo y una conversación con los diferentes estamentos y la propia sociedad colombiana, nos ubica en que el modo como se resolverá quién será rector apunta a un mecanismo que de suyo no es democrático y a la urgencia precisamente de transformar los niveles de representación de lo que hoy es el Consejo Superior Universitario. Esto no se va a lograr en la presente sucesión rectoral, pero sí es muy importante que se ventile y se debata por los aspirantes y por la propia comunidad universitaria esas reformas que permitan resolver las problemáticas reales en un territorio que, como el que corresponde a los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, reclama un tránsito de la guerra a la paz. Y por supuesto que eso ocurra también al interior de la Universidad Nacional, que desde el año 1970 ha sido tratada como un escenario de guerra, un poco a la oculta
y con esa desconfianza y esa sospecha que generalmente se revelan en los medios mainstream. Así que esperamos que quien gane la votación de los tres estamentos sea el que corresponda ocupar el puesto de la sucesión rectoral. Eso lo examinaremos en el curso de las siguientes semanas en este escenario de la propuesta de cartas desde cerca.